peligro de la abstención electoral y reforzando también su apuesta a la educación, como también un motor de participación, convocar a la sociedad a sumarse. Por eso decidimos abordar este tema y vamos a recibir a Teo Saralegui, que es coordinador del área de investigación e incidencia pública de la Asociación Conciencia. Teo, ¿cómo estás? Te saludan Silvia y Marcelo. ¿Cómo andás? Hola Silvia, Marcelo, ¿cómo andan? Muy Muchas gracias bien, Muy por la invitación al bien. programa. muy bien. Qué preocupante el tema, saber que en Cava menos del 50%, tener las cuatro provincias anteriores como ejemplo. ¿Está en riesgo la democracia como lo plantean ustedes? Lo que nosotros vemos en estas elecciones que pasaron este año, en donde efectivamente, como mencionaban, bajó un 13% la participación en Cava, bajó un 12,5% en San Luis, un 5% en Salta, un 10% en Santa Fe, es que hay una desvinculación, una desconexión entre la ciudadanía y el proceso electoral. Ujú. Que la ciudadanía hoy en día no está viendo, o gran parte de la ciudadanía no está viendo a la herramienta del voto como una herramienta eficaz, válida, que le sirve para solucionar sus problemas de la vida cotidiana. Y esto lo vemos sobre todo en el caso de Ujú. Cava, por ejemplo, al analizar cuáles son las comunas, cuáles son los barrios en donde la participación fue más baja. Vemos que los barrios más vulnerables, como Villa Soldati, Barracas, La Boca, es en donde la participación no llega ni siquiera ni al 45% del padrón. Es decir, hay un 55% de las personas habilitadas para votar en esos barrios, en los barrios que más necesitan, que no ven a la política o no ven a la política electoral como una herramienta de transformación o de mejorar su calidad de vida, Ujú. lo cual te habla del nivel ya de frustración que hay con Ujú. respecto a la política, ¿no? Lo cual es muy preocupante porque el sistema democrático, la democracia, vive y es uno de sus pilares fundamentales, es el momento electoral en el que la ciudadanía decide a quién le va a delegar su voluntad, su poder de gobernarse, el momento de soberanía popular. Así que en ese sentido sí, lo vemos con mucha preocupación, los datos alarmantes de participación. Habrá que ver si estos Claro. porcentajes se mantienen también en octubre, cuando sean las elecciones nacionales, lo cual sería aún más preocupante, o si es un fenómeno que está muy atado a la participación en los comicios provinciales, que aparentemente para la gente no estarían siendo tan importantes, lo cual obviamente también es muy negativo. Ujú. Teo, es sorprendente, como decías vos. Hay apatía, sí, hay bronca, hay enojo porque no están conformes con lo que está ocurriendo. Sin embargo, no van a votar. Es como que dividen las cuestiones, ¿no? O se produce un quiebre. ¿Qué pasa y qué función cumple la educación para que la gente tome conciencia? Sí, respecto a lo que decías al principio, me parece muy interesante mencionar una diferencia con otros momentos de la historia electoral argentina, en donde también había una gran resistencia, una gran desconexión con la clase política, Ujú. que a diferencia del 2001, por ejemplo, en 2002, en donde la gente quizás iba y había mucho porcentaje de voto en blanco, o ponían cosas raras adentro del sobre, Sí. o una carta que escribían en contra que impugnaba el voto. En estos casos ni siquiera hay eso, sino que hay directamente indiferencia con el Ujú. sistema electoral, lo cual en algún punto es más preocupante, porque ni siquiera hay ese proceso de reflexión o de hacerse cargo o de hacer carne Sí. ese rechazo a los partidos políticos. Ujú. Y respecto a lo segundo que decían, me parece interesantísimo también ahí contar un poco nuestra experiencia en Capital Federal, pero que estaremos después del receso de invierno llevándolo a cabo en todo el país, cómo la información y el conocimiento respecto del sistema electoral, de cómo se vota, de qué categorías y qué se renueva en esta elección, de cómo fijarse en el padrón, etcétera, funciona como trampolín, como palanca para la participación. En las escuelas en donde hemos dado talleres junto con el Instituto de Gestión Electoral de la Ciudad de Buenos Aires, nosotros veíamos que del 100% del curso, aproximadamente el 60% en una encuesta que le hacíamos al cierre, Ujú. decía que era probable o algo probable que vaya a participar a las elecciones. El otro 40% decía que no iba a participar. Y de ese 60 de jóvenes que decía que quería participar, la mitad decían que habían estado motivados o muy influenciados
por un taller, que es el taller que les habíamos dado previamente, que es un taller en el que básicamente les contamos respecto del proceso electoral y les decimos muy claramente, Sí. no importa quién vayan a votar, no importa ustedes con su propia ideología hagan uso de su derecho al voto, lo importante es que vayan a votar y les explicamos un poco del proceso electoral. Esta información y el familiarizarse con el sistema y con lo que se votaba y el entender qué es lo que se votaba era lo que hacía que después decidiesen ir a votar efectivamente. Lo cual te habla que por fuera de ese contexto de crisis de representación y de alejamiento con la política, que Ujú. obviamente existe, hay un factor también muy importante de desconocimiento del sistema electoral en sí, del Sí. proceso electoral, que en definitiva es eso lo que muchas veces, en muchos casos, no se puede generalizar, pero sí en muchos casos, termina siendo que el domingo, el día de elección, entre quedarse en su casa e ir a votar, mucha gente opte por Ujú. quedarse en su casa, ¿no? Entonces ahí el papel importantísimo que se tiene desde la educación, desde las escuelas, desde las organizaciones, clubes de barrio que trabajan con jóvenes y con otras personas para hacer ese rol pedagógico de explicar, Ujú. convencer respecto a la importancia ética también de la participación electoral. Ustedes obviamente hacen este trabajo de campo, van a diferentes lugares. Estaba leyendo también que hicieron, a ver, como 73 talleres electorales. En estos talleres notan esta desinterés, no desinterés, esta ignorancia sobre qué se elige, por qué la importancia de la democracia. ¿Notan esto sobre todo en los jóvenes? Sí, 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 notamos ambas cosas. Ujú. Notamos por un lado el desconocimiento respecto de, no sé, por ejemplo, al principio de los talleres preguntamos si saben qué es lo que se vota, y en el caso de Ciudad de Buenos Aires, por lo Ujú. menos, la mitad del curso ni siquiera sabía que se votaban legisladores porteños, pensaban que se votaban diputados nacionales, presidente, jefe de gobierno, lo cual te habla un poco de la falta de educación cívica ahí que se ve en esos jóvenes. Y después también, sí, mucho desinterés, decir, bueno, para qué vamos a votar? Total, mucho no me interesa, mucho no me cambia. Pero bueno, ahí hacemos un trabajo importante y enfatizamos mucho la idea de que no importa si te interesa mucho, poco o nada la política, lo cierto es que lo que se decida después el día de la elección y quien gane y los representantes que ganen y representen a la ciudadanía en el poder legislativo, van a sancionar leyes y ordenanzas que van a modificar tu vida cotidiana. Para Ujú. bien o para mal, van a modificar y no ir a votar es no hacerse cargo, es darle la pelota a otro, como Mm. decimos, para que Sí. decidan por uno, con las posibles consecuencias de que esa otra persona que elija por vos o ese otro grupo de personas que elijan por vos no tenga tus mismos Ujú. intereses o tu misma mirada o tus mismas prioridades. Teo, es obligatorio ir a votar, lo sabemos todos los argentinos, pero la multa es bastante baja. ¿Crees que si la multa fuera mayor, iría más gente? Sí, definitivamente. Ahora bien, en los casos de las elecciones provinciales, importante aclarar que esa multa se decide y se define en cada tribunal electoral provincial. Está la multa por no ir a votar en los cargos nacionales y después la multa correspondiente para no ir a votar en las casos de elecciones provinciales, que eso va variando de jurisdicción en jurisdicción. Por un lado es cierto esto es un gran debate que incluso tenemos adentro de la organización respecto de la eficacia de subir el valor de la Ujú. multa para que la gente vaya a votar. Lo cierto es que tanto en las escuelas, en las universidades y en la vida social en general, la obligación está muy debilitada. El poder de la obligación del ir a votar ya no es, la multa ya no estaría funcionando como presión ética o moral para que las personas el día de elección vayan a votar. Entonces, por más de que no vemos con malos ojos que se Ujú. actualice el valor de la multa, creemos que lo que sí tenemos al alcance desde nuestros espacios, desde los medios de comunicación, desde los espacios educativos, es fomentar la información respecto del conocimiento del proceso electoral. Estamos convencidos que entender más qué se vota y por qué se vota hace que la gente tenga más ganas de ir a votar. O dicho de otra manera, Ujú. nadie se interesa o nadie lo moviliza a ir a votar, menos con una multa baja, si no se entiende muy bien qué se vota y por qué se vota. Entonces, ese desconocimiento influye también en la desconexión que hay de la ciudadanía con las elecciones. ¿Pasa lo mismo en otros países? Cerremos en Latinoamérica, por ejemplo. ¿Pasa lo mismo
que otros países que tiene baja adhesión o se va cayendo la cantidad de votantes? Bueno, en todo el mundo se percibe una baja de la participación. En Argentina, puntualmente, este es un dato muy interesante, desde el 83 hasta la fecha, es un informe que hizo hace poco el Instituto de Investigación de Calidad Democrática, bajó entre 5 y 10 puntos cada 10 años la participación de 1983 hasta la fecha. Arrancamos con un promedio de 90 y pico por ciento de participación en 1983 y de el 86 hasta la fecha cada 10 años baja entre 5 y 10 puntos, lo cual es muy preocupante Sí. y hay que ver cuál es el piso, ¿no?, de esa caída. Y a nivel global y Latinoamérica también se ve una baja de la participación. Hay países como Uruguay, hay mucha diversidad igual. Hay países como Uruguay en donde la participación ronda siempre el 90% del electorado, y después hay países como Chile o como México, donde hay una abstención promedio ya que también viene en bajada del 40% Apa. aproximadamente. Y afuera, y en Estados Unidos, en Europa también es muy cambiante y cambia mucho de elección en elección. Ujú. Sí sucede que cuando hay una elección que se percibe como muy polarizada, en donde hay mucho en juego, como fue, por ejemplo, la elección en Estados Unidos de Donald Trump, o este año, perdón, a fines del año pasado en Francia con la elección de Macron y de Le Sí. Pen, cuando se cree que hay mucho en juego, sube considerablemente la participación, no a niveles históricos como antes, pero sí sube, que es algo que se percibe también en Argentina, y quizás esa es la tendencia que se ve tanto y que se repite en Argentina como en el mundo, de una participación en general baja, lo cual es negativo, que en situaciones de mucho rating o de mucho, en donde se percibe que hay mucho en juego a nivel social, sube o Ujú. vuelve a Mm, estándares normales. sí. Pero el ideal o lo que necesitamos o lo que tiene que ver con el sentido de la democracia es que en todas las elecciones haya un porcentaje alto de Sí. participación, porque en definitiva es lo que le da la legitimidad a los representantes, a los políticos, a los diputados, a los gobernadores para tomar decisiones, y es lo que también los compromete de otra manera con ese pueblo que los votó. Ujú. Sí. Respecto a los estudios que hacen ustedes, hablamos de, veo que tienen en cuenta San Luis, tienen en cuenta Chaco, Salta, ¿van a tener en cuenta Misiones que votamos en pocas semanas? Sí, también vamos a ir a medir, obviamente, y analizar cuál fue la variación de la participación de Mm. 2021 hasta la Ah, actualidad. Y lo que sí tenemos pensado a nivel nacional, después en la segunda mitad del año, es un plan grande de capacitación para lo que van a ser las elecciones a diputados y sí. senadores para cargos nacionales. Bien, Teo, particularmente hablaban de este trabajo que están haciendo los talleres en las escuelas. Me preocupa también los adultos. Se escuchaba por ahí algunas declaraciones que decían, no fue porque no sabía. Y estamos hablando de gente que vota habitualmente. ¿Faltaría también reforzar los conocimientos a los adultos? Yo creo que sí, y definitivamente después de lo que van a ser las elecciones nacionales, que van a ser las primeras elecciones nacionales en donde se vota con boleta única de papel, lo Ujú. cual a este contexto de incertidumbre y de alejamiento con la política le suma una complejidad más, que es el familiarizarse con una nueva herramienta de votación, lo cual en una ciudadanía y en un electorado que ya está alejado de la política, si bien la herramienta nosotros estamos contentos porque creemos que le suma transparencia al sistema electoral, sí implica el serio desafío de capacitar y de fomentar la participación y acercar esa herramienta de voto a toda la población y no únicamente a los jóvenes. Ujú. Y ahí tenemos pensado no únicamente hacer trabajo en la vía pública, sino también de ir a los lugares de trabajo para que la gente se familiarice, toque la boleta única de papel, vea cómo es, dónde tiene que poner la cruz, que parecen detalles, pero todas esas cuestiones de ir amigándose con la Ujú. Sí. herramienta, de ir entendiéndola, de ir incorporándola, hacen que el día de la elección, el día de las votaciones, al momento de levantarse y tener que ir a la escuela efectivamente para ir a votar, efectivamente suceda Ujú. y no sea, y no dé fiaca el Eso. movilizarse. Sí, sí. Bien. Teo, te esperamos por acá, los esperamos, no sé, Sí. seguramente un equipo va a venir. ¿Cómo se organizan ustedes cuando vienen? ¿Viene un equipo previo? ¿Vienen cuando cierran las elecciones? ¿Cómo es?
Conciencia trabaja y tiene un grupo de trabajo en Mira. Misiones importante, así que siempre que damos los talleres en Misiones y hacemos un plan de capacitación que incluye la provincia de Misiones, contratamos un equipo local de Mm, talleristas, generalmente son jóvenes universitarios de Misiones, que son quienes van a las escuelas y dan los talleres. ujú. Bien, bueno, éxitos en ese trabajo entonces y estaremos, después de nuestras elecciones, que son en poco tiempo, estaremos seguramente molestándolos nuevamente. Muchas gracias. Buenísimo, genial ahí, y más que bienvenido a que nos agreguen ahí a redes sociales y nos Ujú. inscriban si hay algún Sí, docente, algún directivo, alguien que quiere que asistamos a la escuela ajá, y ya agendamos para cuando sí, podamos. Las redes son eso. AS, de Asociación Conciencia, ese es nuestro Instagram, ahí nos pueden escribir. Bueno, muchas gracias, Teo, un gusto, ¿eh? A ustedes, Hasta muchas luego, gracias, que hasta Hasta tengan buena luego. luego. tarde. Una advertencia de la Asociación Conciencia sobre el peligro de la abstención electoral. Educación es la palabra que es lo que falta para que la gente Exactamente. sepa. No solamente educar a los chicos, de decir, mira, el por qué votamos, cuál es la importancia, por qué elegimos nuestros legisladores, por qué son las legislativas a diferencia de las ejecutivas, sino ahora se suma también la boleta estamos hablando de octubre, la boleta única. Exactamente, y el Ujú. compromiso de la ciudadanía en Sí. general, que no se ve, no sabía que No. había que votar. Bueno, puedes creer, bueno, nosotros manejamos la información Ujú. de otra manera, un ¿Vos poco más sabés? fresca, pero hablando con la Ujú. gente común, Sí. se la ve bastante Sí. apática, incluso con los candidatos Ujú. charlando y preguntándole Sí. cómo va esta campaña, y dice, la gente está apática. A ver, volviendo mucho tiempo atrás. Me acuerdo cuando era chico veía votar a mi abuelo, cuando Sí. iba saliendo. Se ponía traje o camisa y era como salir ese día. Un acontecimiento Porque era histórico.